Hoy yo vengo a platicarles de mi experiencia. Creo que es fundamental que me vean como alguien igual a ustedes. Vamos a hablar, les voy a hablar y quiero que me hablen después de igual a igual, porque así tienen que funcionar las relaciones. Las diferencias no las hemos inventado nosotros y eso es lo que también tenemos que entender para explicárselo a los otros, ¿no? Me gustaría comenzar por una frase que mucho tiene que ver con lo que Nancy acaba de decir, que el maestro excelente es el que inspira. Y lo que todos debemos hacer, porque todos somos maestros en cierta medida, es buscar esa excelencia. Y qué mejor que venir a hablarles de cómo se encuentra o cómo la encontré yo, por lo menos. La excelencia no la he encontrado todavía, pero estoy en el camino. Y para mí fue fundamental encontrar que el camino a la excelencia era tener clara mi vocación. ¿Por qué y para qué estaba haciendo las cosas? Hace 5 años tuve una crisis muy importante que hoy agradezco profundamente. Pues decidí que quería dejar de ser actriz. Ya no me hacía feliz ser actriz. El universo en el que se desarrollaba mi actividad ya no me resultaba atractivo. De hecho, me causaba mucho rechazo, me sentía que estaba en el lugar incorrecto, que la manera en la que se pensaba y se hacían las cosas no eran las maneras y las formas en las que me gustaría hacerlo a mí. Entonces, llegó un momento en el que decidí que ser actriz ya no era lo que a mí me entusiasmaba. Y eso era pues algo muy duro de hacer porque pues yo soy actriz desde que tengo 6 años. Entonces a mis 30 llevaba 24 años trabajando de eso. Era lo único y lo mejor que sabía hacer. Y entonces empecé a preguntarme por qué es que ya no me entusiasmaba y por qué ya no era feliz haciendo lo que hacía. Y entonces me di cuenta que lo que yo realmente quería hacer en la vida era ayudar. Y entonces también pasé por muchos lugares, ¿no? En este camino de ayudar. ¿Cómo ayudar? ¿Ayudar cómo? Ayudando voy y doy cobijas en diciembre a las zonas necesitadas, ¿no? Me resultaba muy difícil hacer eso, ¿no? No sabía por dónde empezar. Dije, no, tal vez no es mi forma de ayudar. ¿Cuál es mi forma de ayudar entonces? Escuchar a mis amigas, escuchar, ser un oído abierto para ellas, ayudarles en lo que necesitan. Sí, también eso es una manera de ayudar, pero no es suficiente. Y no voy a vivir de eso porque mis amigas no me pagan por prestarles mi orejita, ¿no? ¿Cómo hago para ayudar y que eso se convierta en la manera en la que yo voy a vivir bien, es decir, que incluya el dinero, que incluya el corazón, que incluya el amor y que incluya a los demás también, porque pues el trabajo al final de cuentas es una combinación de tuya con los otros. Y entonces ahí se hace la magia y ahí se genera el virtuosismo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que pues la manera que yo sabía hacer era pues eso, actuar. Y que de alguna o de otra manera, de manera inconsciente sobre todo, pero lo había estado haciendo, es ayudar a través de mis personajes. Entonces hice una recapitulación de mi vida y me volvía cuando hice De la calle, que fue justo en un momento como muy específico de mi vida. Acababa de estudiar teatro y había decidido que no iba a estudiar la carrera de teatro, sino que iba a estudiar antropología. Entonces me tomé una pausa entre la preparatoria para estudiar teatro y también para saber en dónde iba a estudiar antropología. Nada más había 2 opciones, o la carrera de la UAM o la ENA. Hice examen en los 2 y me quedé en la UAM primero. Y después pensaba hacer examen en la ENA, pero bueno, mientras tanto, para empezar a poner mis ganas en práctica, pues entré a la ENA, a la UAM. Y allí descubrí un montón de cosas. Descubrí que me encantaban los temas humanos, que me encantaba y que tenía muchísimas ganas de entender por qué somos como somos, por qué se generan los fenómenos sociales de injusticia, por qué nos creemos tan diferentes,
porque yo había escogido esa carrera y me di cuenta que yo la había escogido porque no sentía que pertenecía a ningún lugar. Por mi historia, se los cuento rapidito, ¿no? Yo vengo de una familia en donde tengo una madre que viene de un seno súper pobre, que se casa con un junior que lo tiene todo, pero es la oveja negra de su familia. Y de ese universo vengo yo, en donde nunca supieron mi familia, ninguna de las dos, dónde ubicarme. Para mi familia pobre, yo era la güera, la rica, la actriz, y por otro lado, mi familia rica, vamos a ponerlo así, era la morena, la pariente pobre y la actriz. Entonces, pues claro, fue como muy complicado entender que esas diferencias yo no me las estaba poniendo a mí misma, que esas diferencias me las estaba poniendo a alguien más, y yo crecí creyendo que era diferente y crecí creyendo que esa diferencia estaba mal, ¿no? Entonces, claro, cuando me tomo mi pausa para saber si quería ser actriz y si tenía la posibilidad de serlo ya como una actriz joven, porque había sido actriz niña y ser actriz niña es mucho más fácil. Cuando me toca decidirlo, pues entonces me veo obligada a estudiar. Y después de que estudio, termino mi año en donde tomé muchos talleres con gente maravillosa y tal, hago mi primera película como protagonista, que es De la calle, en donde interpreto a una niña de la calle. Y entonces todas mis ganas de entender los fenómenos sociales y la diferencia y la injusticia y todo esto, lo pongo en práctica ahí. Y a partir de ese momento decido que voy a estudiar antropología social, porque con De la calle yo encuentro que tengo muchas preguntas y respuestas que darme. Y entonces me meto a estudiar antropología, entro con una fascinación extraordinaria, y me acuerdo de un maestro que me dijo al principio, bueno, que nos dijo a todos, si ustedes se van a dar cuenta en algún momento de la carrera, si esta va a ser la carrera a la que van a dedicar su vida. Son muy jóvenes todavía para saber lo que quieren. Y si un día dejan de sentir la pasión que sienten ahora por estudiar lo que están estudiando, que era antropología, déjenlo y cambien de rumbo. Y se me quedó grabadísimo, me lo tatué en la cabeza. Y yo dije, ok, yo voy a hacer caso, porque no estaba tampoco muy segura de que eso fuera lo que yo iba a dedicarme el resto de mis días. No lo tenía claro, pero sabía que tenía que estar allí. Estudié el primer cuatrimestre, saqué puro MB, yo me sentía lo máximo porque nunca había sido una alumna que sacara, sí era una alumna que sacaba Bs, pero no MBs, porque no me interesaba básicamente, porque las cosas que veía y el sistema de enseñar, pues tampoco sentía que yo tenía mucho que ver con eso. Siempre tuve problemas con la autoridad, eso es una cosa complicada, porque tus maestros no te quieren, pero sabía por qué tenía problemas con la autoridad. Y muchos de esos problemas con la autoridad tenían que ver con que probablemente muchos de esos maestros tampoco habían encontrado su verdadera vocación. Podían tener los datos, pero no tenían la manera de explicar esos datos. Hay una cosa que es fundamental, que es la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional es fundamental para enseñar. Eso volvemos en un momentito. Pero bueno, el caso es que me meto a antropología y como a la mitad del año yo empiezo a viajar con De la calle y a darme cuenta de lo que sucede con esta película y tal. Me doy cuenta que en realidad sí, que mi manera y que mi lenguaje es actuar, y entonces me meto de lleno a eso. Y me doy cuenta que ese es mi camino, que ese tiene que ser mi camino, pero que yo no podía dejar de lado la chispa que se me había encendido con la antropología. Y entonces lo que sí tenía claro es que mis personajes tenían que tener pues un sentido social, tenían que hablar y tenían que prestarle voz a todas esas personas que no la tienen, todas esas personas que no son escuchadas. Y yo quería darles esa voz a través de mis personajes. Y entonces eso fue lo que hice. Hice De la calle, me gané un Ariel, que es el premio más importante que tenemos en México para la industria cinematográfica, y para mí fue como una confirmación de que estaba tomando el camino correcto. Me costó mucho trabajo dejar la antropología, pero bueno, tuve que tomar esa decisión y empecé a trabajar en lo que callamos las mujeres.
que es este programa que al principio en TV Azteca, que tenía muchísimas ganas de hacer una competencia a Televisa, pero una competencia con mucho fondo en esa época, en donde querían tener programas de calidad y entonces empezaron a ver telenovelas como nunca antes había visto, con un contenido extraordinario, rompiendo estereotipos como Mirada de Mujer, con actores que de verdad actuaban e interpretaban bien. Entonces, en fin, empezó a transformarse de tal manera que yo dije, yo quiero ser parte de ese equipo. Entonces, cuando me llaman a Lo que callamos las mujeres, que dije, wow, esto está lo máximo, yo lo deseé y me sucedió. Me llaman a Lo que callamos las mujeres y yo dije, claro, aquí es donde yo tengo que estar. Y los primeros años fui muy feliz. Fui también a muchos congresos de mujeres donde se acercaban a estas mujeres y me decían, te vi en este personaje y tu historia, esa historia que tú contaste en ese capítulo es idéntico a la mía y si no lo hubiera visto no hubiera sido capaz de dejar a mi marido. Y si no te hubiera visto no hubiera sido capaz de cambiar mi vida, yo ya estoy mucho mejor y te tengo que agradecer, ¿no? En fin, claro, me encontré con la responsabilidad que sí tenemos los artistas, ¿no? Que la tengamos, queramos o no, porque eso es independiente de nosotros. Y entonces dije, bueno, esto es justamente lo que quiero hacer. Otro día, más adelante, yo me di cuenta que empezaba este universo a encasillarme, a ponerme solamente en el personaje de la actriz que interpreta personajes adoloridos, personajes que sufren, personajes que están más ligados a la pobreza, al dolor, ¿no? Y en algún momento me cuestioné si eso era también correcto, ¿no? Un día me voy a Oaxaca y voy al mercado y me encuentro una señora que me cambió la vida, que le agradezco donde quiera que esté esta señora. Y me dijo, Maya, me encanta lo que haces, eres una actriz extraordinaria, pero ¿hasta cuándo vas a seguir aceptando los papeles de jodida? Ahí no les digas así, le dije, qué mala onda. Y me dijo, sí. Me dijo, yo soy una mujer mexicana, trabajo en este mercado, pero yo no soy como esas mujeres. Yo entiendo que existen muchas mujeres y hay que hablar de eso, pero yo no soy eso. Entonces a mí me ofende que tú todo el tiempo estés interpretando solamente a esas mujeres, cuando perfectamente podrías interpretar a toda la diversidad enorme que existe en México. Y yo, sí, claro, puede ser, obvio, sí, claro, por supuesto. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, pero tienes toda la razón, ¿no? Me quedé patidifusa, profundamente adolorida, cuestionándome todos mis años anteriores, cuestionando si mi lucha realmente era una lucha que valiera la pena. La pasé muy mal, ese era mi último camino, o sea, mi último pasito antes de agarrar la carretera y regresarme a México. Y recuerdo que me pasé toda la carretera llorando inconsolable porque no sabía qué era lo que estaba haciendo y no sabía cómo lo iba a hacer para cambiarlo. Lo que sí sabía es que algo tenía que cambiar. Entonces regresé a México, me fui a Chile unos años porque me enamoré de un señor chileno. Y entonces me fui esos años, estuve yendo y viniendo y entendiendo que efectivamente, que yo no solamente podría interpretar un tipo de mujer y un tipo de dolor y un tipo de crecimiento, porque hay un montón de crecimiento y hay un montón de mujeres y los estereotipos no sirven de nada, y entonces yo tenía que ser, por alguna razón, la que tenía que cambiar mi propio destino, y mis elecciones dependían de eso. Entonces empecé a rechazar todas las cosas que venían como en ese esquema, todos los personajes, porque más claro, todos los personajes en donde hubiera una mujer que tuviera un rebozo, era yo. Entonces, claro, y además, curiosamente, todos se parecían que se habían hablado entre guionista y guionista, así de, oye, ¿me pasa el machote? Sí, mano, ahorita te lo paso. Y así, se pasaban el machote de cómo era el personaje femenino y todos los personajes femeninos eran igual. Sufrían, la pasaban mal, sufrían por amor, porque el hombre las dejaba, todo giraba alrededor de ellos, su existencia era única y exclusivamente alrededor de ellos, ¿no? Entonces era como, qué fuerte, ¿no? Pues no quiero eso, lo quiero cambiar. Entonces justo me acuerdo que esta mujer, también la señora del mercado, me dijo que por qué siempre hacía personajes de chacha.
aclaro que yo no uso esta palabra, que la estoy usando solamente para parafrasear, pero representaba efectivamente lo ofensivo, la forma ofensiva con la que vemos esta labor, que es tan preciosa, que es divina, porque es el servicio, ¿no? Representa el servir, y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Estoy sirviendo a otros. Yo no tengo ninguna diferencia con ninguna persona que se dedique al servicio, en ninguna de sus formas. Entonces, fuera muy curioso porque yo nunca había aceptado interpretar un papel de una trabajadora del hogar, jamás. Y entonces dije, esta vez lo voy a hacer. Me ofrecieron una serie en Derbez, porque además cuando uno lo quiere, la vida se acomoda para que las cosas sucedan. ¿Quién sabe? Porque uno tiene mucho miedo siempre cuando estás en crisis y cuando tu zona de confort se te mueve, algo sucede que las cosas se ponen allí para que uno las camine, se pone el camino para que uno nada más lo avance y lo transite. Entonces hay que superar el susto, ¿no? Cuando me ofrecen la alegría del hogar, todas son protagonistas, todas son trabajadoras del hogar, y todas son fundamentales en su historia y son fundamentales para las familias en las que trabajan. Además de que era una comedia, y además lo estaba haciendo Televisa, que fueron los encargados durante muchos años de poner a las actrices que hacían esos personajes y de poner a esos personajes en un mal lugar, en un estereotipo en donde ellas eran las maltratadas, las súper buenas, ¿no? Eran buenas, buenísimas, demasiado buenas. Y habían creado un estereotipo de la bondad mexicana que estaba absolutamente errado y equivocado, ¿no? De esta mujer mexicana sumisa, que se deja maltratar por los demás, que sufre todo el tiempo, que el malo siempre está afuera, pero ella jamás entendiendo cómo podía empoderarse, ¿no? Y claro, nos hizo mucho daño. Nos hizo mucho daño ese estereotipo. Mi madre, que es actriz también, durante muchos años le llamaron en Televisa para hacer esos personajes, hacer el personaje de la empleada doméstica, de la campesina, etcétera, etcétera. Y para ella fue muy difícil que su color de piel no fuera un impedimento para hacer otras cosas. Entonces yo tenía que romper con eso, no solamente por mí, sino por los que me abrieron brecha detrás, que fue mi mamá. Mi mamá abrió su brecha al ella luchar sus propias luchas. Y entonces ahora a mí me tocaba ir un pasito más adelante. Entonces interpreto ese personaje que resulta hermoso. No continuó, pero compraron los derechos en Estados Unidos y ahora en Estados Unidos fue un hit también. Y fue bien bonito. Al mismo tiempo me ofrecen hacer Soy tu fan, que Soy tu fan no tiene nada que ver con los personajes que yo había hecho antes. De hecho, no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Esta era una mujercita promiscua que no entendía el amor ni la manera de relacionarse con los hombres y tal. Venía como de esta clase media, fresa, pero en complicación, porque no tiene ni idea de a qué dedicarse en la vida, o sea, está perdida en el mundo. Y su viaje justamente es un viaje de descubrimiento y de encuentro de quién es y de qué es lo que va a hacer ella para ser un mejor ser humano, básicamente. Todos los personajes en Soy tu fan, ese es un poco el descubrimiento y la búsqueda, ¿no? Y no tenía nada que ver con los personajes que había hecho antes. Además, yo estaba convertida en una señora a mis 25 años y me sirvió para quitarme el palo de donde ya se imaginan, porque era así, ¿no? Estaba yo tensita todo el tiempo, porque estaba convertida en una señora. Entonces me rejuveneció, me dio aires de frescura, Soy tu fan, y la verdad que la pasé muy bien. Y entendí que eso también había que hacer. Tenía yo que relajarme con los temas, que a veces las formas más simples en apariencia o más frívolas en apariencia, en el fondo tienen una enseñanza mucho más profunda que tenemos que ver y desentrañar. Y entonces a mí me enseñó a no juzgar, porque es fundamental para entender y además para pasar el mensaje también. No se puede juzgar, el juicio no sirve para nada.
Después de eso hice Cadabra, que fue en Colombia, una mujer que también era completamente otra cosa, era la que se encargaba de un casino, sus complicaciones eran otras, siempre era la que cargaba a todos los que estaban detrás de ella, porque ella era la solucionadora por experiencia, etcétera, etcétera, y también fue un gran viaje. Y dije, ok, ya cumplí. O sea, aquí ya pude demostrarme a mí misma que no existe una limitación ni física ni de pensamiento para lograr las cosas que uno quiere hacer, ¿no? A mis 30 años, ya después de que hago todo eso, regreso de Colombia, padrísimo, llego a México, y a mis 30 años, de repente, me vuelvo vieja, me vuelvo grande para mi gremio, y entonces las cosas que me empiezan a ofrecer son personajes de relleno, porque además de por sí que nuestra industria de televisión no es la mejor, aunque está en una transformación en este momento, necesaria, y está en una transformación porque lo que cambió no fueron ellos, cambió el público. Entonces, gracias a que cambió el público, se está transformando la televisión que vemos, que es fundamental, y ahí entran ustedes, pero absolutamente. Si ustedes les enseñan a sus alumnos y se enseñan a sí mismos en que las cosas que vemos en la televisión educan, o sea, imagínense que la televisión en muchas casas de México, en las casas incluso con menos recursos, están prendidas desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche o más. Los niños, generaciones enteras, se han educado con la televisión. Entonces, imagínate que lo que ellos ven son los programas no sé cómo se llaman esos programas de hoy, estas cuestiones que pasan por las mañanas, que son, o sea, la mayoría de las cosas que pasan son basura, ¿no? La gente que está allí está haciendo esos programas para ganar dinero, ni siquiera para ayudar. O sea, si fuera que lo hicieran para eso, estaría muy bien, pero las intenciones que hay detrás de eso se notan y las vemos, las terminamos viendo. Entonces es importante que les digamos esto y que pasemos el mensaje, que digamos, oigan, hay que cuidar lo que vemos en la televisión. Es fundamental. Luego de eso vienen las noticias también, que las noticias tendenciosas, como son, lo que sea. Entonces no hay que verlas tampoco, no es necesario, nos enteramos de otras maneras. Y luego las telenovelas, bueno, ya ahí no hay ni qué decir, las telenovelas han educado a nuestro pueblo mexicano, y entonces, claro, yo venía de este lado de esta familia, de mi familia de mi familia pobre, ¿no? Me choca llamarlo así, pero es que había una pobreza de espíritu más allá de lo que ellos podían entender, porque no tenían herramientas y nadie se las enseñó. Y era muy duro porque la felicidad y la manera de divertirse era extraordinaria. La manera en la que bailaban salsa y sabían divertirse era extraordinaria, pero el dolor no sabían manejarlo. El dolor era a las patadas, era a los gritos, a los llantos, a los desmayos, a una manera de no saber qué hacer con el dolor. ¿Y cómo iban a saber manejar ese dolor si lo que estaban viendo en sus pantallas, que estaban prendidas desde las 9 hasta las 9 de la noche, les decían lo contrario? Si esas telenovelas les decían que las buenas eran aquellas que no se defendían, que ser buena era la que sufría, que poner un cachete, si te daban una cacheta tienes que poner el otro. Cuando no entendimos lo que se refería a esa frase originalmente, no se trata de eso. No se trata de la sumisión, se trata de entender cómo uno pide lo que necesita. Pero bueno, ese es el camino que cada uno tiene que explorar, ¿no? El de encontrar su propio poder desde el lugar correcto. Hombres y mujeres, esto es igual. Entonces, ¿dónde me quedé? ¿Se me fue el avión? Me hicieron viejita, muchas gracias. Ven a ver si están atentos, si están atentos, menos mal. Entonces, bueno, pues veo todo este universo cómo está, la televisión y tal. Yo me doy cuenta que yo no entro ya dentro de este lugar, me doy cuenta de que las cosas que me ofrecen son personajes que entran dentro de este mismo discurso con el que yo nunca he estado de acuerdo. Entonces, claro, está la posibilidad de trabajar en la televisión y de entonces entrar a ese universo porque no me quedaba de otra. Conformarme con lo que venía, conformarme con mi edad y poner mi poder de elección en los otros, allá afuera. Entonces yo dije, no, yo no soy actriz por eso, yo no soy actriz. De hecho, no soy actriz, yo no soy actriz. O sea, sí, es uno de mis talentos, pero yo no soy actriz.
No sé lo que soy, pero no soy actriz. Entonces me empecé a hacer un montón de preguntas y yo dije, ¿qué es lo que me hace feliz en la vida? Me hace feliz ayudar. Me hace feliz servir de algo. Si yo no sirvo de algo, no soy feliz. Entonces, claro, si soy actriz, así sea actriz o ayudarle a alguien a pasar a una señora mayor o a un señor mayor a pasar la calle cuando no está pudiendo porque ya no puede. O si encuentro a alguien que está teniendo una dificultad, voy y lo escucho. Si tengo una amiga que me necesita, voy y lo escucho. Estoy allí en la medida en la que puedo estar para el otro, porque quiero servir de algo, porque si no siento que no respiro, ¿no? Y claro, entonces ahí dije, pues lo que tengo que hacer es no hacer nada hasta que tenga claro qué voy a hacer. Y entonces me quedé quieta y haciendo otras cosas, desde luego, pero me quedé quieta esperando a ver qué era lo que tenía que hacer. Entonces, cuando regreso de Chile, allá vi La Casa de los Espíritus, y La Casa de los Espíritus, la puesta en escena ya no me había encantado del todo, pero me había gustado lo que decía La Casa de los Espíritus. Y entonces me acordé de la primera vez que yo leí esa novela y me di cuenta de que hablaba mucho de mí, y que al hablar mucho de mí hablaba de México, y que hablaba de México y hablaba de todos. Era esta familia, era el gran patriarca, rico, abusivo, autoritario, pero bueno en el fondo. Tiene una hijita que se enamora del muchachito con el que creció, que era hijo del capataz de la hacienda. Y claro, cuando son grandes, pues no importa ella qué tan lejos vaya, su amor era ese hombre. Pero resulta que ese hombre, y como las generaciones que van avanzando siempre van tomando la oportunidad que la generación anterior le abrió, con el sufrimiento, con el entendimiento, con sus propias luchas, pero las luchas de los antepasados van a ser en la base de la lucha de las que siguen. Y si sabemos poner bien esas bases, nuestras generaciones que nos continúan lo van a saber hacer mejor que nosotros, y de eso se trata, justamente. Entonces el hijo del capataz resulta que se vuelve un líder político. Y entonces empieza a hablarle a los trabajadores, que eran los trabajadores de su papá y que eran sus compañeros, a decirles, tenemos que defender nuestros horarios laborales y tenemos que poner límites a nuestro patrón porque esto es un abuso y no podemos permitirlo, y ¿no? Y entonces la hija del abusador se enamora del hijo del abusado. Precioso, era precioso. Se enamoran y tienen una hijita, que era el personaje que yo interpretaba, Alba. Y me di cuenta que Alba, somos un montón de los que estamos aquí. Alba es la heredera de los errores de los dos lados. La heredera de esos errores, pero al mismo tiempo la única que tiene la posibilidad de romper con la cadena de odio. A ella la secuestran y la hacen pagar por los errores de su abuelo. Lean la novela porque de verdad tiene mucho que ver con nosotros. Y entonces la torturan, la violan, le hacen de todo y sobrevive a esa historia. Y una vez que sobrevive a esa historia, que la única persona que le queda viva es su abuelo, ya hecho un viejito, que ya no, sin poder, que más bien la única persona que puede cuidarlo es ella. Y ella lo amaba profundamente, pero después de vivir esta historia de terror, pues claro, el amor por su abuelo se ve cuestionado. Entonces el abuelo empieza a tener una gran enseñanza de vida. Que no sabes lo que pueda pasar tarde o temprano, esto se regresa de alguna forma. Y no estoy hablando de la conciencia de pecado, va más allá de eso. Tiene que ver de la ausencia de conciencia. Y entonces Alba necesita reconstruirse o se muere, no hay de otra. Si no la mataron, se suicida. Eso es lo que le queda, es reconstruirse de sus cenizas. Que fue lo que a mí me ha tocado hacer en algún momento de la vida, y estoy segura que aquí a muchos, y me atrevería a decir que a todos, en algún momento la vida nos ha puesto en la posibilidad de reconstruirnos y de rehacernos. Y entonces decide retomar las notas y los cuadernos de vida de su abuela.
Y entonces empieza a contarse su historia, y entonces empieza a recapitular su historia y empieza a darse cuenta de quién es. Y se empieza a dar cuenta de las cosas que ella pagó y se empieza a dar cuenta de la responsabilidad enorme que tiene ella de sanarse y de curarse y de trascender esa historia y de paso trascender la historia de los demás, de los que venían detrás de ella, antes que ella. Y entonces es una historia preciosa. Yo digo, eso es lo que quiero contar. Eso es lo que quiero contar. Yo quiero contar de cosas que a mí me apasionen para poder pasarle el mensaje a otras personas. Porque es la única manera. Es la única manera. Y si es el teatro la posibilidad, aunque el teatro no haya sido nunca mi casa, porque mi casa fue el cine, pues lo voy a hacer allí. Y entonces me tardé 2 años. Nadie creía en mí. Recibí muchísimos nos que hoy agradezco profundamente. Que me dijeron, tú no eres actriz de teatro. Tú no sabes cómo hacer esto. El teatro solamente lo sabe hacer quien lo sabe hacer, y claramente tú no sabes hacerlo. Me topé con un señorcito que hoy le agradezco también profundamente, que me dijo, claro, tú eres la típica actriz, que además de actuar, producir, ya nada más le hace falta dirigir. Y le dije, no me des ideas, no me des ideas. Porque eventualmente, claro que lo voy a hacer, por supuesto. Y entonces, finalmente me encontré con los sís necesarios, hice esa obra, llegó mucha gente y los comentarios de la gente, independientemente de que si era un éxito en términos de taquilla, que lo fue en gran medida porque yo no había dinero para promocionarla, fue una obra que llegó a la gente que tenía que llegar y esa gente vio lo que tenía que ver. Y lo que decían es, mi historia se parece muchísimo a esto, a mí me pasa igual que a ti, yo tengo que pagar los errores de mi pasado, pero ahora me doy cuenta que dependen de mí. Un montón de cosas que tenían que ver con lo que yo quería contar. A mí me daba igual si en la forma del teatro estaba bien. ¿Quién sabe cuál es la forma correcta del teatro? Me da idéntico en todo caso. A mí lo que me importa es que lo que esté adentro llegue y pase el mensaje. Eso es la forma correcta desde mi punto de vista, ¿verdad? Me di cuenta que lo que yo quería era ayudar inspirando a otros. Y por eso estoy aquí. Porque justamente eso es lo que hacen ustedes. Por eso están aquí en este congreso. Porque hay una búsqueda de excelencia. Porque hay una búsqueda suya, personal, íntima, que además comparten con un montón de gente. Y se trata de buscar la excelencia. Entonces, si enseñar es realmente su vocación, trabajen en ustedes, en su autoconocimiento. En cada vez que se vea duro, es una oportunidad para trascenderlo y para hacerlo mejor. Trabajen en su autoconocimiento para que puedan decir de lo que ustedes han aprendido con ustedes mismos, puedan transmitírselo a sus alumnos, a la gente que no tiene esas herramientas. Díganselos, inspírenlos, porque esa es la única manera de salvarse muchas veces. Yo me acuerdo de mis maestros, las cosas que yo más... Las materias en las que hoy soy buena, como la historia, por ejemplo, porque yo necesitaba entender mi propia historia para poder aplicarla en lo que hoy hago, eran mis maestros de historia. Y mi maestro de historia era una cosa extraordinaria, que disfrutaba todo el tiempo de contarnos la historia como si fuera chisme de su casa. Y era padrísimo. Y entonces, claro, esa clase estaba llena. Y todos sacábamos 10. Otro maestro de matemáticas, yo siempre reprobé las matemáticas, nunca fui buena en las matemáticas. Hoy produzco, tengo que ver a las matemáticas de frente algunas veces, pero siempre reprobaba. Y una vez tuve un maestro de matemáticas y física que era tan divertido y le gustaba tanto lo que hacía, que todos sacábamos 9.5. ¿Cuándo se ha visto eso? En matemáticas y en física. Sí hace la diferencia. Hace la diferencia. Hace la diferencia disfrutar de lo que hacen. Y el día que no amanezcan de buenas, no importa. Respétense mucho, respétense en dónde están. Porque también a partir del dolor uno entiende un montón de cosas. Y digan, hoy no estoy de humor. Hoy vamos a cambiar la dinámica. Sálganse de su zona de confort. No hay forma correcta. La forma correcta es la que es. Es en donde están, ahorita, siendo lo que son. Así como ustedes son maravillosos. No hay nada que cambiar de entrada. Hay cosas que aprender porque eso es lo que nos hace felices. Pero así como son perfectos. Y si ustedes se miran a ustedes como seres perfectos como son,
van a ser capaces de enseñárselo a los otros también. De decirle a un niño de 6 años, tú eres perfecto, mi amor. No importa que te diga nadie más, tú eres perfecto. O decirle a un adolescente que está en peligro de convertir su vida en una cosa espantosa y decirle, eres perfecto, mira tu belleza todos los días, tu belleza de adentro y de afuera también. Nadie puede decirte que ser diferente está mal. Yo les puedo decir que ser diferente está perfecto. Que ser diferente para mí me ha hecho extraordinaria, más extraordinaria de lo que ya era. Me ha hecho encontrar la mejor versión de mí misma todos los días y lo sigo haciendo y no va a acabar hasta el día que me muera. Y que ser diferente es la única manera de ser igual, porque todos somos diferentes. Entonces no hay colores, sí hay, no hay nacionalidades, aunque haya, no hay fronteras, aunque nos las pongan. No existe tal cosa. Esas cosas nacen de nuestros miedos, nacen de nuestro miedo de supervivencia, pero eso es primitivo, ya no estamos ahí, ya no estamos ahí. Hoy estamos en otro lugar. Hoy estamos en este lugar en donde nos juntamos para saber qué hacemos, para saber cómo nos inspiramos, cómo le buscamos, cómo le damos la vuelta de tuerca, cómo hacemos para ser mejores de lo que somos hoy hace ratito, cómo hacemos para traspasar y pasar este mensaje a los otros, a un niño de 6 años, a un adolescente de 18, a un compañero, a un maestro que va a jubilarse y que siente que su sentido de la vida ya no lo va a poder ejercer. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que nuestro sentido de vida no se muera, no se acabe, si nosotros dejamos de hacer el ejercicio de lo que estamos haciendo? Es decir, si yo dejo de enseñar, si mañana me corren de la escuela, porque yo decidí confiar en mí, ¿cómo hago que mi sentido de vida no se ponga en peligro? Entonces yo no estoy trabajando por un trabajo ni por un dinero, estoy trabajando por mi sentido de vida. Si trabajo por mi sentido de vida, de veras confíen. Si trabajan por ese sentido de vida, lo demás viene por añadidura. De verdad. Trabajen en ustedes, en su inteligencia emocional. Sin inteligencia emocional no podemos hacer nada con los datos que enseñamos o con los datos que aprendemos. La única manera de aplicar con asertividad los datos que aprendemos en la escuela o en la vida es a través de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos dice dónde va cada cosa, cuál es la prioridad de las cosas, cómo lo hacemos mejor. Y si lo hacemos mejor va a pasar exactamente lo mismo que está sucediendo con nuestra televisión mexicana y con nuestro cine, aunque todavía tengamos muchas cosas que entender. Esa televisión y ese cine cambió porque el público cambió. Porque el público empezó a darse cuenta que había otras cosas allá afuera, en otros países, que hablaban con otros lenguajes y sin embargo nos gustaban más. Lo entendíamos mejor, nos movían otras cosas. La televisión mexicana pensó, y se los digo en serio porque lo escuché, pensaba que el público mexicano era estúpido. Lo decían así. Esto es para las señoras que mientras están planchando, están viendo esto. Por supuesto que no les vamos a hablar de manera compleja porque no entienden. Lo escuché decírselo a gente con mucho poder en ese lugar. Y no es cierto. Y hoy se los estamos demostrando. Todos aquí son personas inteligentes. Nada más por el hecho de estar aquí. Y los que no están allá afuera, pero tienen otro tipo de inteligencia. Todos somos seres inteligentes. Todos. La inteligencia de la tierra, la gente que trabaja en la tierra. Yo no tengo esa inteligencia, ellos sí. Siempre va a haber una manera de encontrar la comunicación con esa inteligencia. Dejemos de vernos a través de los otros, veámonos a través de nosotros mismos o de lo que piensan los otros de nosotros. Véanse ustedes mismos como son y véanse perfectos así. Creo que ya, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¡Ay, qué bueno! ¿Podemos dar un poquitito de tiempo para preguntas? ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Bueno, no es tanta una pregunta. Hace un rato que tuvimos la oportunidad de acercarnos contigo, compartía que no es el primer momento en que nos vemos. Tuve la fortuna de verte en el Museo de la Mujer. Bueno, para los que no viven aquí en la ciudad, hay un museo en el centro histórico,
Museo de la Mujer, en donde, bueno, por cuestiones de género, se trata de dar un lugar para conocer también la historia de las mujeres a lo largo del tiempo y la importancia de sus acciones a una, bueno, que lo que nos ha llevado a estar como mujer en este momento, ¿no? Y Mayra presentó ahí algo que a lo mejor... Maya, perdón. No te preocupes, no pasa nada. Presentó algo ahí que no fue como lo que nos decías, presentó algo muy bonito. En ese momento fue la importancia de las mujeres en la revolución, sí. Que también siempre se le da como el papel a los hombres revolucionarios, y fuiste a presentar el tema de una mujer valiente, que tuvo una participación importante en la revolución. Entonces yo le compartí a Mayra que pues, Maya es muy poco común Maya, es muy bonito Maya. No te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues lo que yo le decía era que qué importante es que una personalidad tan reconocida se plantee ante nosotros con temas sociales tan radicales y tan importantes, en este momento educación. Y bueno, te quiero agradecer porque bueno, yo soy trabajadora social, yo estudié en la UNAM, va muy empatado con antropología social. Mi especialidad la hice en género, por eso estaba en este momento en el Museo de la Mujer. Y bueno, educación también coincido en que es un tema muy importante y que necesitamos mucho en el país para crecer e impulsarnos desde otros puntos de vista, ¿no? Totalmente. Y bueno, dado que en este estudio social sabemos justamente lo que acabas de decir, aún en la casa más humilde vas a encontrar dos cosas. Una televisión nunca va a faltar y la Coca-Cola nunca va a faltar. Entonces, el hecho de que esté la iniciativa de que a través de la televisión podamos acercarnos a todas estas familias que muy tristemente muchos de ellos no alcanzan la preparatoria o la universidad, no. Pues bueno, por que empecemos a cambiar también esa visión. Por eso pueden decirle a sus niños, digo, sé que en algunos lugares, ¿no? Hay gente de Oaxaca y de muchísimos lugares tan recónditos, no pueden ver Netflix, por ejemplo, ¿no? No tienen la posibilidad de hacer eso. Y sin embargo, sí creo que a donde sí podemos llegar, a los que sí tienen la posibilidad de ver otro tipo de televisión, que se eduquen y que eduquen a sus hijos, en todo caso, con eso, que se apoyen, pero no que los pongan frente a la televisión de las 3 de la tarde a las 10 de la noche, ¿no? También es importante otro tipo de cosas, pero sí ustedes no lo vean. Por ejemplo, de veras que sí funciona. En la medida en la que nosotros nos ponemos en otro lugar, nos ubicamos en otro lugar, lo demás empieza necesariamente, tiene que transformarse. Así funciona. Vamos a dar oportunidad a una sola intervención, porque Maya nos va a regalar 10 minutos de fotografías, entonces sí. Que no queremos perdernos este regalo. Sí. Pedimos a la persona que va a cerrar esta intervención con el público que sea primero. Bueno, creo que tocaste un punto muy medular. Todos queremos un cambio para México y lo que tú dices cambia México. Y te voy a explicar por qué. ¿Sí? Si somos autoflagelados, pobre de México, el pueblo conquistado, está subyugado. Es nuestra vida común, es nuestra vida social. ¿Y qué pasa? Díganme aquí, ¿quién no es leche con chocolate? Es decir, ¿quién no es mestizo? Entonces, ¿ganamos o perdimos? Somos ganadores, no perdedores. Pero nos hemos visto en la historia como perdedores. La mujer, mientras más se flagele, pobrecita de la mujer. Exacto. Yo estoy absolutamente en contra de ese asunto. Sí. Que México. Y qué malos los hombres, y qué malos los demás. Y qué malos. Sí, no. Entonces, la felicidad está en verte a ti misma cuán feliz quieres ser y en dejarte flagelarte para sufrir. Como pueblo, como mujer, como hombre. Entonces, gracias. Sí, gracias a ti. Qué belleza. Sí. Qué bonita manera de cerrar con esa intervención, porque de veras, nosotros nos las pasamos quejándonos de nuestro gobierno, del otro, de nuestro vecino. Siempre la culpa la tiene el otro. La única manera de que cambie es ponernos en otro lugar. Eso quiere decir hacernos responsables. En la medida en la que cada uno de ustedes, un poquitito de silencio, por favor, ya voy a acabar. En la medida en la que cada uno de ustedes se haga responsable de su propia felicidad, con eso
Solamente con eso está aportando muchísimo al resto de la gente, no solamente de México, del mundo. Si cada uno nos preocupamos por lo que nos pasa a nosotros y no lo que le pasa al vecino, en el sentido negativo de las cosas, si no es para ayudar, que no te preocupe el otro. Preocúpate por ti. Todos somos espejos los unos de los otros. Lo que vemos en el otro es algo que probablemente tenemos que aprender de nosotros, que no tenemos o que tenemos y que no estamos viendo. Es así. Trabajemos en nuestro autoconocimiento, en nuestro crecimiento personal, en la inteligencia emocional, en entender que así como somos perfectos y que sí depende de nosotros tener, eventualmente va a tardar. Pero en la medida en la que seamos más conscientes, vamos a tener el gobierno consciente que tanto queremos. Nuestro gobierno es la parte oscura de nuestra sociedad porque representa nuestra propia oscuridad que cada uno como mexicanos llevamos. Sí es el gobierno que nos merecemos, lamentablemente. Trabajemos por el gobierno que no nos merecemos. Trabajemos por eso, trabajando en nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por darme la oportunidad de ejercer mi vocación a través de ustedes. Ojalá que esto les sirva de ayuda y de inspiración. Gracias. Para agradecer a Maya Zapata vamos a entregar un pequeño reconocimiento en manos de Berenice Cuca. Aplausos o muchos aplausos. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, se me cayó! Ok, así no. Vamos a quitar este lo vamos a saltar, este sí. Gracias, muchas gracias.